Esa. Ahora sí. No sé si todos ven ahí. Entonces decíamos que el Niño está definido como un fenómeno del calentamiento de la temperatura superficial del mar del Pacífico Oriental Ecuatorial por una irrupción ocasional de aguas superficiales que vienen del occidente, como lo ve la flecha verde, lo que a su vez genera una mayor concentración de humedad y mayores precipitaciones en la costa norte del Perú. Cuando se debilita el anticiclón del Pacífico Sur, que es el que mantiene estas aguas calientes alejadas, dependerá la intensidad de este Niño, ¿no? Cuyas magnitudes, las vamos a ver más adelante, están casualmente definidas las magnitudes del Niño por la intensidad de las variables en la temperatura del mar, más no por sus impactos, que es un detalle que tenemos que tener en cuenta. La siguiente. Si hacemos una definición más al detalle, estos cambios se asocian al debilitamiento de la presión atmosférica en el Pacífico Oriental y son acompañados por un desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical, esta línea verde, es decir, baja. Cuando se debilitan los vientos, no soplan, no mantienen las aguas frías conteniendo esta irrupción que viene todos los veranos de aguas calientes provenientes del occidente, y por consiguiente ingresan y se generan algunos fenómenos a partir del calentamiento de la temperatura del mar y su interacción con la atmósfera, ¿no? La siguiente. Para poder estudiar y hacer el monitoreo y el seguimiento del fenómeno del Niño ya a nivel global, todo el Pacífico, lo que es la cuenca del Pacífico, tiene una división a lo largo de la línea ecuatorial y está dividido en 4 regiones. La región 1, que está acá pequeña, como ven en la pantalla, la chiquita de la derecha, es la que corresponde al norte del Perú. La región 2 frente al Ecuador, y después a través de la línea ecuatorial tenemos una región 3 y una región 4, de derecha a izquierda. Para efectos de estudio y monitoreo se consideran 2 partes. Una es la que se conoce como el Niño 1+2, es decir, la que se habla de región Pacífico Oriental, esta de acá, y la otra es la región Pacífico Central, que es la 3.4. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se leen reportes, comentarios, análisis de qué estamos hablando, si estamos hablando del Niño en la región 3.4 o estamos hablando del Niño 1+2, es decir, Niño región Pacífico Oriental frente a nuestras costas. La siguiente. Para eso tenemos un sistema de monitoreo y vigilancia bastante amplio, bajo recursos de las instituciones que participamos en esta comisión, como se habló, ¿no? A través de informaciones de satélite, cruceros a bordo de buques, boyas oceanográficas, estaciones a lo largo de la costa, modelos numéricos que se corren, etcétera. Igual también se cuenta con la información de organismos internacionales que complementan, y entre ambas resumen de información es donde se analiza, se procesa y se elaboran los informes en la periodicidad que amerite las reuniones del Comité ENFEN. El Comité ENFEN tiene un comité técnico y después la comisión plena se reúne para evaluar y recibir el informe del análisis que hacen el día anterior y promover los informes, notas o documentos que correspondan. La siguiente. Esto lamentablemente el tamaño de las letras no nos ayuda, pero acá se ven una serie de organismos y variables con las cuales se toman las decisiones para el análisis y la evaluación de la data. Es una innumerable cantidad de sensores y equipos que se van mezclando, y cada uno de los organismos que vemos, como son el IMARPE, el CENAMI, el Estudio Geofísico, la Dirección de Hidrografía, vamos procesando. Siguiente. Entonces, este análisis y la evaluación se reduce básicamente a 4 aspectos. El primero, que es las condiciones oceanográficas, es decir, las temperaturas superficiales y subsuperficiales en el océano. Mucho depende también de la profundidad de esa masa de agua, lo que dice un efecto dérmico solamente de las temperaturas y a qué profundidad ingresen. Y también se utilizan, por supuesto, los patrones de años anteriores. El otro son las condiciones meteorológicas, por lo que le decía, la interacción océano-atmósfera es importante para entender este fenómeno, y es mediante las observaciones y resultados de los modelos climáticos que genera, en este caso, principalmente el CENAMI. El otro son los modelos matemáticos, o los modelos numéricos. En este caso, uno de los más importantes es los ondas Kelvin, que pueden ser cálidas o frías, que arriban a nuestras costas. Y después los diferentes modelos climáticos de pronóstico que existen a lo largo del Pacífico, tanto a nivel nacional como internacional, donde acá, por ejemplo, en este cuadro se puede ver la cantidad de modelos
en donde se van sacando y sacando aproximaciones para proyectar cuál es el resultado de lo que se quiere obtener, ¿no? La siguiente. Con esto, y esta es una parte que es importante, se generan las alertas del niño, pero esas alertas se van a determinar en base a las magnitudes. Entonces, las magnitudes que tenemos para ver en dónde estamos cada verano con la presencia de un niño, puede ser lo deseable, que es una condición neutra, es decir, que no debe pasar de un grado el tema de la variación de la temperatura, las anomalías, perdón, me salía el nombre. Las anomalías, cuando estamos en una condición cálida débil, está en un margen hasta 1 grado. Cuando es de 1 grado a 1.7 es una ya categoría que se puede decir un moderado, fuerte cuando es más de 1.7 y extraordinario, que son los más fuertes, que son arriba de 3 puntos de este fenómeno. Entonces, para eso existen también lo que se llama los índices. Uno es el índice costero del niño, el ICEN, que es para nuestra región 1+2, y el ONI, que es el índice oceánico del niño para la región 3.4 del centro. Estos son anomalías promedio de 3 meses. Por consiguiente, cuando se lea este índice, se tiene que ver bien que corresponde a 3 meses como promedio para que cumplan ciertas características de anomalía y se puedan emitir algún tipo de acciones. La siguiente. En base a esas magnitudes se determinan las diferencias niveles de alertas. Cuando es neutro es una condición de alerta no activo, que es cuando el ENFEN determina que el niño están próximos a finalizar o están inactivos. Cuando se determina entrar a un sistema de alerta y vigilancia, es cuando el comité o la comisión estima que es más probable, las probabilidades son mayores de que ocurra un niño. Y cuando se entra ya a una alerta de niño costero, esto se considera que el evento ha iniciado y que el valor del ICEN indica condiciones cálidas. Esto se activa para, como vimos en la presentación anterior, en condiciones puede ser un niño débil, ¿no? Un niño intenso, un niño moderado, dependiendo de las magnitudes que vamos recibiendo. La siguiente. Por consiguiente, en los últimos meses vemos la serie de acciones, cómo hemos ido pasando de lo que estábamos en no activo hasta el 8 de agosto. A partir del 20 de septiembre ya se determinó una condición de vigilancia, a raíz de que los porcentajes, las probabilidades iban aumentando de neutro a débil. Se proyectaron también a partir del el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre las acciones que ahora estamos viviendo, y a partir de enero, incluso ya cuando se tuvieron unos porcentajes mayores, se pasó. A partir del 4 de enero estamos en condición ya de alerta, que es la condición actual, dentro de la magnitud de niño débil, con la particularidad que por efecto de este niño débil contribuyen a que en los procesos atmosféricos de lluvias intensas propias del verano se puedan intensificar a tener unas lluvias intensas más fuertes de lo normal. La siguiente. La segunda parte de cómo son los estados de alerta emitidos por el ENFEN. La siguiente. Existe una página web, que es la página web que tienen en pantalla, que es la de esta comisión multisectorial, en donde tiene toda la información de cómo está monitoreándose el fenómeno, desde los últimos informes técnicos, notas de prensa, comunicados, es decir, todo el tipo de información que se tenga. También está la parte informativa en cuanto a cuáles son las normas técnicas de cómo se establecen, de cómo se establecen las magnitudes, cómo se establecen las alertas, y esto se genera en base a las reuniones que se determinan. En este caso estamos reuniéndonos quincenalmente entre los organismos y con la información que cada uno maneja para determinar estas acciones. La siguiente. Por consiguiente, en el caso de la fuente más importante, la más fluida, la más rápida, son los comunicados. Estos comunicados oficiales en FEN se sacan con la periodicidad que los comités técnicos se reúnan y son repartidas a todas las autoridades competentes, a todas las instituciones especializadas,
obviamente está en la página web oficial, y se remiten a todos los medios de comunicación de prensa escrita, prensa televisada o radial, y otros que sean de interés. Este tema de la difusión de los comunicados es una tarea que es bastante importante para que la gente se acostumbre a leer y a ver informado cómo están las condiciones del ente oficial que es el ENFEN, los cuales tenemos un vocero oficial, de cuál es la persona que está preparada y designada para salir ante la prensa y permanentemente ante los requerimientos explicar cómo van las condiciones de monitoreo y no generar falsas alarmas quizás en la población, debido a que a veces también a nivel de la prensa especialmente se presentan muchas personas a dar comentarios, opiniones, los presentan incluso como expertos, gente que ni siquiera han pasado por una de nuestras instituciones, ¿no? La siguiente. Entonces, yo les quería enseñar, y ahí tienen en la presentación, si desean leer, los últimos comunicados a partir del mes de septiembre, cuando se determina que entramos a un periodo de vigilancia. ¿Sí? A partir de cuando estamos en un periodo de vigilancia y cómo es que se han ido proyectando las situaciones durante estos últimos meses y lo que se viene para el futuro. La siguiente. Este es el que vimos de septiembre. La siguiente. Son los ejemplos de cómo hemos ido monitoreando. Este es el de enero, el de la segunda quincena de enero. La siguiente. E incluso hay momentos en, como por ejemplo sucedió hace 2 semanas, unos 10 días, hubo una presión mediática de prensa, salió una persona a dar unas declaraciones sobre el niño Modoki y unos términos de que se venían lluvias torrenciales, etcétera. Hay una serie de artículos también, como por ejemplo acá el último que ha salido en Caretas, que ven de estos señores de los seguros, que están también haciendo alguna serie de opiniones. Entonces siempre actualizamos cuando se presentan a través de comunicados extraordinarios con las condiciones puntuales al día, no esperar exactamente los días de la reunión. Y siempre recomendando que vayan a la fuente de información oficial, que son nuestra comisión. Y si es el caso, como estamos viviendo ahora en la zona sur, que es más que todo por un proceso atmosférico que bien ha sido explicado por el jefe del CENAMI, atender a los órganos oficiales, ¿no? Ese es más o menos el sentido. La siguiente. En el último comunicado, que es el del día viernes, el viernes último, por ejemplo, la siguiente. Las perspectivas, que es quizás la parte más importante, nos dicen cómo es que se viene el tema en las próximas semanas. La siguiente. Y si lo ponemos un poco más explícito, podemos leer lo que dice el último comunicado, que como les digo, aparte de la página web, está repartido en todos los medios, y también por supuesto si entran a las páginas web de cualquiera de las organizaciones que estamos acá presentes, que somos los miembros de la comisión, van a tener también la misma información. Y la última información al día viernes es que los próximos 2 meses, además del arribo de la onda Kelvin que se proyectó para el mes de marzo, se espera una nueva onda Kelvin cálida también para el mes de abril. Por consiguiente, la Comisión ENFEN mantiene activo el estado de alerta al niño, y también se considera que se mantendrán las condiciones cálidas tipo débil, porque estamos en un niño débil, al menos hasta inicios de otoño, vale decir, fines de marzo. Por consiguiente, la Comisión considera que se presentarán condiciones favorables para una mayor ocurrencia de días lluviosos y muy lluviosos. No estamos hablando de catastróficos, ¿no? Días lluviosos y muy lluviosos. Estamos en una temporada, como bien ha explicado el CENAMI, de temporada de lluvias fuertes, y están siendo un poco más fuertes de lo normal. Por consiguiente, tanto en las cuencas bajas y medias, ¿no? Y se especifica principalmente que lo que se viene es para la costa norte y centro del Perú. La siguiente. Yo tenía finalmente este último cuadro, que siempre lo presentamos cuando hacemos exposiciones de distinto nivel, ya sean académicos, de difusión de las actividades, de cómo están las cosas, en donde es importante ver que se tiene que considerar que un fenómeno El Niño, una temporada de este calentamiento de aguas que traen una serie de consecuencias, entre ellas las lluvias, así como traen una serie de impactos negativos, también trae impactos positivos. Y toda esta cantidad de impactos negativos que ven en pantalla son impactos
que con unas medidas de previsión a mediano y largo plazo, porque sabemos que están perfectamente identificadas, por ejemplo, como las cuencas que nos puso en el ejemplo el CENAMI de la zona sur, todas las cuencas de las 54 cuencas, si no me equivoco, Ken, del Pacífico, vemos cuáles son las quebradas que se van a activar, las zonas que se pueden inundar. Por consiguiente, todos los daños a la captación de agua potable, el colapso de la red de alcantarillado, todo ese tipo de cosas se saben y se tienen identificadas dónde se van a tener. Hay informes bastante interesantes, no solamente a nivel nacional, donde se ven lo que le llaman las lecciones aprendidas, por ejemplo, y qué cosa es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero también se tiene que ver los impactos positivos, ¿no? Hay mucha gente que piensa, sobre todo extranjera, cuando nos visita, dice, ustedes tienen, ellos dicen, ¿no?, una bendición de una cantidad de agua más allá de lo normal en una zona árida como es el norte del Perú, y como las muy buenas experiencias que tienen de la agroexportación, por ejemplo, que están teniendo en el norte, así como Gallito sigo tener pues una cantidad de represas para administrar esa agua y hacer una zona productiva del norte, ¿no? Preparar bien las ciudades que están afectas todos los veranos a estos temas a través de unas redes de alcantarillado eficientes, como un buen ejemplo es Guayaquil, y sobre todo hacer el ejercicio de la autoridad, nos dicen, en cuanto a que no se ubiquen las personas en los lugares donde van a ser afectadas, ya conocidos los lugares, ¿no? En cuanto a la agricultura, también mencionan en estos estudios que hay mayores cantidad de pastos para ganadería, hay regeneración natural de los bosques, se incrementa la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y en el caso de la pesca, que es algo que en el Instituto del Mar lo vemos, la presencia de un tipo de aguas distintas, si bien es cierto hay un decrecimiento o migración de algún tipo de especies como la típica anchoveta que se va hacia el fondo o hacia el sur, el jurel, la caballa, etcétera, pero también hay aumento y aparición de otras nuevas especies que son más orientadas incluso al consumo humano, ¿no? Y son experiencias que debemos sacar cuando nos dicen, en la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo, han sacado unos informes en el 83, en el 98, por último, de cómo se tiene eso identificado. Es para cerrar finalmente este cuadrito que creo que todos los que nos estamos interesados en estos temas deberíamos tener en cuenta. La siguiente. Eso sería todo. Por consiguiente, hemos querido de esa manera, en forma muy breve, dar respuesta a las dos inquietudes que muestra la Comisión respecto al cambio climático, el monitoreo, cómo se efectúa, las instituciones que participan, el equipamiento con el que se trabaja y la emisión de todos los avisos y notas que ustedes han visto en pantallas que se dan frecuentemente, ¿no? Gracias. Agradecemos al vicealmirante Javier Gaviola por su presentación. Finalmente tenemos al secretario general de INDECI, Luis Carranza, para que haga uso de la palabra. Si no usa la palabra, señor Carranza. Gracias, señor presidente, señor miembro de la comisión especial. En primer lugar, el saludo del jefe institucional, el general Jorge Luis Chávez Cresta, y justificar su inasistencia en tanto que él se encuentra con el señor presidente del Consejo de Ministros visitando, inspeccionando las zonas que han sido declaradas en estado de emergencia. En estos momentos debe estar, si no me equivoco, en la localidad de Puquio, en Ayacucho. Bien, atendiendo a la solicitud de la Comisión Especial, el INDECI ha preparado la siguiente presentación. Acá podemos ver el contenido de la misma. Tenemos primero la organización del sistema, cómo está organizado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, cuáles son los niveles de emergencia, los escenarios de riesgo, cuáles han sido las acciones de preparación del Ejecutivo, acciones de preparación propiamente dicha del Instituto Nacional de Defensa Civil, atención a las emergencias en el sur, capacidad de los gobiernos regionales y locales para la gestión reactiva y algunas conclusiones y recomendaciones que tenemos a bien poner en consideración a esta comisión especial. La siguiente, por favor. Bueno, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, conocido como SINAGER por su acrónimo, está organizado, como ustedes pueden apreciar en la lámina, por un órgano decisor, que es el señor presidente de la República, a través de un colegiado que se llama el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Asimismo, tiene un ente rector que recae en la presidencia del Consejo de Ministros, y dicha rectoría es ejercida a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Asimismo, tiene órganos asesores como son el CEPLAN y dos entidades que están comprendidas
por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, el INDECI, y que asimismo el INDECI alberga al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Tenemos brazos ejecutores, que son los sectores, o sea, los ministerios, gobiernos regionales, los gobiernos locales. Más adelante vamos a ver cómo está compuesto todo el gran proceso del SINAGER. También tenemos actores financieros, está el MEF, y participativos, la población propiamente dicha, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La siguiente, por favor. Bien, acá podemos apreciar nosotros cómo está organizado el sistema. Existen tres grandes componentes en la política de gestión de riesgo y desastres: la gestión prospectiva, la gestión reactiva y la gestión correctiva. La primera y la última son lideradas por el CENEPRED. Tenemos los procesos de estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo y la reconstrucción. Y la gestión reactiva, que es ejercida por el INDECI, tenemos tres procesos: la preparación, la respuesta y la rehabilitación. La siguiente, por favor. Esta es la organización del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Podemos ver que el COEN, como se le conoce, es el gran articulador de los centros de operaciones de emergencia, ya sean sectoriales, regionales, locales y distritales. Podemos ver ahí esa gran pirámide, y que tiene una transversalidad y una reciprocidad en la coordinación de las acciones para la atención de las emergencias. Bien, como dije, el COEN es el gran coordinador, el gran articulador. Podemos ver ahí nosotros cómo está compuesta la plataforma de defensa civil, con un órgano colegiado del más alto nivel, el órgano decisor, que es el CONAGER, cuya presidencia es ejercida por el señor presidente de la República. Tenemos los gobiernos locales, los gobiernos regionales con sus centros de operaciones, igual los sectores, y tenemos ahí las entidades de primera respuesta. Está la Policía Nacional del Perú, los bomberos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, la Cruz Roja y otras entidades. Y hacia la derecha nuestra podemos ver cómo está organizada el Comando Conjunto de la Fuerza Armada a través de sus comandos operacionales. Tenemos el Comando Operacional Aéreo, el Comando Operacional Marítimo y los comandos operacionales y especiales. Tenemos el del BRAEM, el de Ucayali, el Comando Operacional del Norte, Comando Operacional del Sur, Comando Operacional del Centro y el Comando Operacional de la Amazonía. La siguiente, por favor. Acá podemos ver cómo está compuesto actualmente la gran plataforma de defensa civil, ¿no? Tenemos 18 COEs sectoriales, 26 COEs regionales, 196 COEs provinciales y distritales 1874. Estos dos últimos, o sea, los locales, los provinciales y distritales, están en proceso de implementación. La siguiente, por favor. Acá podemos ver nosotros la organización del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y los niveles de emergencia. Como se puede apreciar en la lámina, existen 5 niveles de emergencia. El nivel 1 y nivel 2 son atendidos por el gobierno local, ya sea distrital o provincial, y se encarga de monitorear sus centros de operaciones, reportar daños, coordinar y conducir respuestas en su jurisdicción, e interviene con propios recursos, empadrona y distribuye los bienes de ayuda humanitaria y toma decisiones con los grupos de trabajo de GRD y la plataforma de defensa civil en su nivel. El nivel 3 está administrado o debe de ser administrado por el gobierno regional con esas actividades. La más importante es que toma decisiones con el grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres y la plataforma de defensa civil. Acá tiene a su vez como órganos de apoyo la Fuerza Armada, la Policía Nacional de Perú, los bomberos y los ministerios sociales como son el MIDIS y el MINSA, que están a disposición del gobierno regional. Nivel 4 y nivel 5 son administrados por el gobierno nacional. Como podemos apreciar, en el nivel 4 ya entran a tallar los sectores. El CENEPRED hace un monitoreo y coordina acciones de reconstrucción.
define los escenarios de riesgo. El INDECI monitorea las emergencias, coordina acciones de respuesta y rehabilitación con los ministerios, los gobiernos subnacionales y las entidades de primera respuesta. Entrega bienes de ayuda humanitaria a los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales deben conducir la emergencia en el nivel 4, a fin de tomar decisiones en coordinación con los grupos de trabajo del GRD y de la Plataforma de Defensa Civil. Y en el nivel 5, que es el nivel de mayor envergadura, son ante desastres de magnitud bastante catastróficas, por decirlo de esa manera, ¿no? El INDECI, además de las acciones realizadas en el nivel 4, conduce la emergencia, coordina el pedido y la llegada de ayuda humanitaria y se puede recibir por el nivel de la emergencia ayuda humanitaria internacional. Los sectores realizan las mismas actividades que en el nivel 4 y coordinan en la zona de emergencia con las entidades internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores juega un papel preponderante aquí porque coordina y gestiona el apoyo internacional. Asimismo, el CENEPRED gestiona acciones de reconstrucción. La siguiente, por favor. Acá podemos ver en esta flecha que actualmente en la realidad estamos saltando del primer y segundo nivel al cuarto nivel directamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque los gobiernos locales no tienen las capacidades suficientes para poder administrar las emergencias y un poco que se les escapa de las manos. Entonces es allí donde tiene que intervenir el gobierno nacional y eso lo podemos ver y tenemos muchos ejemplos. Para no ir muy atrás en el tiempo, tenemos lo que sucedió en San Juan del Lurigancho, ¿no? Que fue la rotura de un colector, si bien es cierto un colector de gran envergadura que debió ser asumido por el gobierno regional, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, las capacidades fueron rebasadas y tuvo que intervenir directamente el gobierno nacional. La siguiente, por favor. Acá podemos ver un registro de emergencias, una lámina de barras en donde podemos apreciar el mayor nivel, digamos, de registro que se ha llegado a 7.363 emergencias ocasionadas por el fenómeno El Niño en el año 2017. Es de conocimiento público que el 2017 tuvimos el Niño costero y que fue altamente destructivo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá podemos apreciar en estos dos mapas, al momento tenemos 354 emergencias ocasionadas por el periodo de lluvias, ¿no? Podemos notar acá en el mapa de la izquierda cómo se ha focalizado, ¿no? Gracias a los estudios que ha hecho el CENEPRED, los escenarios de riesgo, y acá hemos tratado de agrupar, como ustedes pueden apreciar, las emergencias tanto en el sur, en el centro y ahora que se está dirigiendo ya a la zona norte, bueno, ya está en la zona norte, y también un breve desplazamiento o un pequeño desplazamiento hacia el nororiente del país. La siguiente, por favor. Acá podemos apreciar nosotros en estas líneas punteadas cómo se ha ido desplazando este fenómeno de lluvias intensas. Este mes que está terminando y el mes anterior se focalizó en la zona sur, Arequipa, Moquegua y Tacna. Actualmente se está desplazando hacia el norte, ha pasado por el centro, en Anca ya han habido varias emergencias. Esto no significa de que no pueda volver a suceder esto en el sur, ¿no? Como sabemos, la naturaleza es impredecible y puede suceder todavía. Sin embargo, de las reuniones que hemos tenido en el ENFEN, la comunidad científica ha determinado de que estas lluvias ya se encuentran ahora estacionadas en el norte del país y también hacia el nororiente de nuestro territorio. La siguiente, por favor. Acá lo mismo, podemos apreciar nosotros en el mapa cómo se encuentra ya el periodo de lluvias estacionado ya en la zona norte. Repito, eso no significa de que no pueda volver a suceder en el sur, siempre hay que estar atento a cualquier imprevisión de la naturaleza. En el cuadro de la derecha podemos ver nosotros la población expuesta por peligro muy alto ante movimientos en masa, ¿no? Tenemos número de provincias, número de distritos, los centros poblados, la cantidad de población, estamos hablando de cerca de 900.000 pobladores y las viviendas afectadas en el orden de 250.000 aproximadamente. La siguiente, por favor. Bueno, las acciones de preparación
que viene realizando el Poder Ejecutivo. El día 11 de febrero se convocó el señor Presidente de la República, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, a una sesión del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, a fin de evaluar las acciones a ejecutar en este periodo de lluvias intensas. Asimismo, el Poder Ejecutivo, a través de la resolución ministerial 322-2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobó el Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias Intensas. Este plan de contingencia es un instrumento de gestión en el cual se establecen claramente cuáles son las acciones, los compromisos y obligaciones que deben realizar los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales ante este tipo de fenomenología. La siguiente, por favor. Paralelamente a esto, como nosotros bien sabemos, las acciones que se realizan siempre deben tener un presupuesto para poder llevarlas a cabo y poderlas aterrizar. Pues bien, acá podemos nosotros apreciar en esta lámina cuáles son las herramientas financieras para la mitigación y atención de las emergencias. En primer lugar, tenemos el programa presupuestal 068, denominado Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, con un total de 1.941 millones, distribuidos de la siguiente manera: 1.319 millones para el gobierno nacional, 265 millones para los gobiernos regionales y 354 millones para los gobiernos locales. En segundo término, tenemos que, dada la emergencia, la ley de presupuesto del sector público para este año fiscal establece en el artículo 43 que los gobiernos regionales pueden hacer uso o reorientar su presupuesto hasta el 10% de su presupuesto inicial de apertura, 10% tanto para el gobierno nacional como para el gobierno regional, y los gobiernos locales no tienen restricción. Pero aquí hay una condición: pueden hacer uso, digamos, de este artificio legal que da la ley de presupuesto, pero siempre y cuando hayan podido utilizar su presupuesto dado por el PPR 068. Ese es un requisito sine qua non, como decimos los abogados, lo que quiere decir que si no se agota este presupuesto, no pueden hacer uso de ese artificio legal del cual disponen los gobiernos subnacionales. Como una tercera herramienta tenemos el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales. Esto es una tercera herramienta una vez agotadas las dos primeras. Se le conoce como el FONDES. Está establecido en el Decreto Supremo 132/2017. Está destinado única y exclusivamente para actividades e inversiones de respuesta y rehabilitación. En pocas palabras, no se pueden hacer proyectos de inversión ni obras con este fondo. Y finalmente, como una cuarta herramienta, tenemos los esquemas de protección financiera, que son las líneas de crédito contingente, Fondo de Estabilización Fiscal, entre otras que existen siempre y cuando el desastre sea de una gran magnitud, ¿no? Como ejemplo cercano tenemos el gran terremoto del 2007 en la localidad de Pisco, donde se utilizó el Fondo de Estabilización Fiscal. La siguiente, por favor. Acá podemos ver, vamos a ver la siguiente, por favor, algunas pautas para que los gobiernos regionales y gobiernos locales en materia de financiamiento puedan desarrollar y administrar sus emergencias. Los tres niveles de gobierno se encuentran habilitadas a fin de tomar acciones y facilitar una oportuna respuesta las siguientes herramientas: financiar actividades a realizar en los niveles 4 y 5, utilizar recursos propios, el PPR 068 y el 10% del PIA, y utilizar recursos externos como es el FONDES. Asimismo, los gobiernos regionales en los niveles de 1 al 3 pueden utilizar los recursos propios del PPR 068, ¿no?, del producto capacidad instalada, y la habilitación de recursos adicionales sin restricciones para financiar el PPR 068, como lo vimos en la lámina anterior. La siguiente, por favor. Continuando con las pautas, en emergencia se pueden utilizar los siguientes procedimientos para compras, ¿no?, siempre y cuando hayan sido declarados en estado de emergencia, o sea que exista un decreto supremo que declara en estado de emergencia la localidad, ya sea por peligro inminente o por impacto de daños, ¿no? Se pueden realizar compras menores a 8 UIT,
que son algo aproximadamente 32.000 soles. Compras por convenio marco de bienes de ayuda humanitaria. Al lado derecho podemos ver algunos bienes de ayuda humanitaria que pueden ser comprados a través de este proceso de contratación, y la contratación directa en caso de contar, como repito, con la declaratoria de estado de emergencia. La siguiente. ¿Qué es lo que no se puede hacer en una emergencia? Como su propio nombre lo dice, en la emergencia ya lo único que queda hacer es responder, administrar la emergencia, responder inmediatamente para luego rehabilitar los medios de vida. No se pueden construir muros de contención, sin embargo sí se pueden realizar acciones de reparación de muros. Tampoco se pueden comprar equipos y maquinarias, solo está autorizado el alquiler y la adquisición de herramientas y bienes menores. La siguiente. Nosotros a través de la Presidencia del Consejo de Ministros hemos publicado en el portal institucional, acá tienen ustedes el link. ¿Qué debo saber para la atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, ¿no? Como pautas para municipios y gobiernos regionales en emergencia. En este instrumento se puede apreciar, cuando ustedes puedan acceder a este link, y van a poder ver lo que en extenso y con una mejor explicación, lo que acabo yo de resumir en estas diapositivas. La siguiente, por favor. Acciones de preparación propiamente dicha del Instituto Nacional de Defensa Civil. Bueno, nosotros en estos momentos hemos elaborado 2 informes técnicos. El primero, fue para identificar la población probablemente afectada ante lluvias intensas y peligros asociados en las cuencas hidrográficas de Lima, son la cuenca del Chillón, la cuenca del Rímac y la cuenca del Urín. Y asimismo se elaboró también el informe técnico para identificar la población probablemente afectada ante peligros asociados a lluvias intensas, ya sea por movimientos en masa o inundaciones en el norte del Perú. La siguiente. Asimismo, el INDECI hace un despliegue de bienes de ayuda humanitaria, hizo un despliegue de bienes de ayuda humanitaria de manera anticipada a zonas con probable afectación en función a los escenarios de riesgo, tanto al sur como al norte del país. Aquí quisiera explicar lo siguiente, señor presidente. Durante el Niño Costero, una de las lecciones aprendidas fue justamente que los bienes de ayuda humanitaria no se encontraban en la zona afectada. O sea, en ese momento se tuvo que reaccionar y en verdad hubieron muchos problemas para distribuir los bienes de ayuda humanitaria. Esta vez el INDECI coordinó con las entidades correspondientes y se ha ido haciendo una distribución preliminar y a través de almacenes adelantados también la distribución de bienes de ayuda humanitaria, a tal punto de que, bueno, Dios nos libre, pero si sucede, ya vamos a estar preparados para distribuir de manera oportuna y eficiente los bienes de ayuda humanitaria en las zonas afectadas. La siguiente. Acá podemos ver un comparativo, ¿no?, de la capacitación que ha realizado el INDECI. En el año 2015 fueron cerca de 9.400 personas capacitadas, en el 2016 10.800, en el 2017 9.350 y en el 2018 11.300. Lastimosamente y con mucho pesar debo de informar a esta comisión especial que acá tenemos un serio problema, señor presidente, porque mientras toda la plataforma es capacitada en gestión de riesgo y desastre en los 7 procesos, o sea, hay esfuerzos denodados tanto del CENEPRED como de INDECI para poder capacitar al personal que está involucrado en la gestión de riesgo y desastre. Con los cambios de gestión, lamentablemente no existe una continuidad de gestión, ¿no? A pesar de que en distintos foros y en distintos talleres que el INDECI organizó con las nuevas autoridades cuando aún eran electas, antes de que tomaran el juramento de ley, se les pidió que mantuvieran al personal especializado por lo menos unos 5 o 6 meses, a fin de que la transición o la transferencia de gestión se haga de manera paulatina, y por qué no mantener al especialista, porque ya el especialista, aparte de ser capacitado, tiene el expertise de haber administrado ya desastres y emergencias anteriores. La siguiente, por favor. Bien, como acciones de preparación,
1.100 personas han sido capacitadas paralelamente a la emergencia tanto en Arequipa, Moquegua y Tacna durante el año 2018. Estas capacitaciones han sido dirigidas a los grupos de trabajo, a las plataformas de defensa civil, entidades de primera respuesta, en cursos del sistema propiamente dicho, evaluación de daños y análisis de necesidades, lo que se conoce como el EDAN, el Centro de Operaciones de Emergencia, a través de la herramienta informática que es el SIMPAT, el sistema de alerta temprana, el sistema de comando de incidentes. Nosotros, como INDECI, tenemos 26 órganos desconcentrados en todo el país, que son nuestras direcciones desconcentradas del INDECI, y a través de ellos nosotros ejercemos esta capacitación. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un consolidado, un resumen ejecutivo, y cumplo lamentablemente con informar que en vida y salud existen 1.931 personas damnificadas, 16 personas heridas, en viviendas y locales públicos 176 viviendas destruidas, 3.050 viviendas afectadas, 519 viviendas inhabitables, 43 instituciones educativas afectadas, 2 instituciones educativas inhabitables, 7 establecimientos de salud afectados, 6.65 canales de riego afectados, o sea, estamos hablando en kilómetros como unidad de medida. 9.759 personas afectadas, lamentablemente 50 personas fallecidas a raíz de este periodo de lluvias en lo que va del año, y en infraestructura tenemos 29 puentes afectados, 19 puentes destruidos, 140 kilómetros de carreteras afectadas, casi 12 kilómetros de carreteras destruidas, 80 kilómetros de camino rural afectado, 5.5 kilómetros de camino rural destruido, 1.6 kilómetros de canales de riego destruido. En agricultura tenemos esas pérdidas de animales, 5.555, animales afectados 168, cobertura natural en pasto, estamos hablando de 18 hectáreas, cobertura natural afectada 128 hectáreas, área de cultivo perdida 191 hectáreas, área de cultivo afectada 1.472, canal de riego afectado 6 kilómetros y canal de riego destruido 0.5 kilómetros destruidos. La siguiente, por favor. Bien, acá podemos ver nosotros que a la fecha han sido declaradas, se han emitido 21 declaratorias de estado de emergencia, 14 por desastre y 7 por peligro inminente en todo el país. La siguiente. Asimismo, el 19 de febrero, el BAP Pisco zarpó hacia el puerto de Hilo, llevando 500 toneladas métricas de bienes para brindar asistencia humanitaria a las personas damnificadas en la zona sur, es decir, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y también debo informar a la Comisión Especial que el día de hoy a las 21 horas el señor Presidente de la República ha dispuesto, a través del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que el BAP Pisco vuelva a zarpar, esta vez con dirección al puerto de Paita, llevando aproximadamente 800 toneladas métricas de bienes para asistencia humanitaria. Debe estar zarpando a las 21 horas. La siguiente, por favor. Bien, acá vemos nosotros cómo se ha atendido la emergencia del sur en bienes de ayuda humanitaria entregados por el INDECI. El INDECI cumple con entregar los bienes de ayuda humanitaria a los gobiernos regionales, quienes a su vez realizan la distribución a través de los gobiernos locales. Tenemos un total de casi 900 toneladas métricas distribuidas en la zona sur de nuestro país. La siguiente. Bien, por disposición del señor Presidente de la República, cada ministro tiene a cargo al menos un departamento para las acciones de coordinación para la respuesta, ¿no? Entre las principales acciones de respuesta en las zonas declaradas en emergencia en el sur del país, se ha trasladado, por disposición del Ministro de Defensa, se ha trasladado el BAP Pisco, como dije hace un momento, llevando bienes de ayuda humanitaria, personal, maquinaria pesada para la reconstrucción y la rehabilitación. Se han realizado acciones cívicas también, traslado de efectivos y unidades móviles, personal de tropa, instalación de módulos temporales de vivienda, se han instalado puentes aéreos también, gracias al apoyo de nuestra Fuerza Aérea, y el Ministerio de Salud ha desplegado brigadistas para atenciones médicas, ha hecho entrega de kits de medicamentos. La siguiente.
El Ministerio de Vivienda apoyando siempre con sus módulos temporales de vivienda, apoyos en trabajo de limpieza de escombros, de comatación, de los cursos de agua, abastecimiento de agua potable a través de cisternas. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha apoyado con instalación de carpas, ¿no? Entrega de agua potable a damnificados, adelanto de la subvención económica en programa Pensión 65. El Ministerio del Interior, encargado del orden interno, brinda seguridad a las zonas afectadas con apoyo y traslado a las familias damnificadas. El Ministerio de Educación verificando la situación de la infraestructura educativa afectada, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los trabajos de rehabilitación de vías destruidas a través del Proviandes. La siguiente. Bien, los gobiernos regionales y locales en la gestión reactiva deben actuar, tanto regionales como locales, vienen a ser y desarrollan la máxima autoridad en gestión de riesgos y desastres en su jurisdicción. Eso lo establece la ley del SINAGER. Los gobiernos regionales dirigen el sistema regional de defensa civil. Son responsables de ejecutar los 7 procesos de la gestión de riesgos y desastres dentro de su ámbito de competencia, instalan y garantizan el funcionamiento de los grupos de trabajo, de la plataforma de defensa civil, de sus centros de operaciones de emergencia regional y de los centros de operaciones locales. Por eso es muy importante la capacitación, es muy importante la especialización del personal que está involucrado en la gestión del riesgo de desastres. La siguiente, por favor. Bien, acá podemos ver nosotros cómo deben actuar los gobiernos regionales y locales en la gestión reactiva. ¿No? Como ustedes saben, la gestión reactiva, no está de más reafirmarlo, se le llama reactiva porque es la reacción que tiene el Estado frente a un desastre ocasionado por un fenómeno natural. Entre los planes tenemos los planes de preparación, los planes de operaciones de emergencia, su plan de contingencia por multipeligro, planes de educación comunitaria que son son de mucha utilidad porque es a través de estos planes de educación comunitaria que las comunidades pueden salvar vidas. Plan de rehabilitación, la rehabilitación es un bypass entre la respuesta y la reconstrucción y consiste en el proceso de recuperar los medios de vida y los servicios públicos vitales. Y su plan de continuidad operativa. Asimismo, como capacidades para la respuesta, los gobiernos regionales y locales deben contar con el personal capacitado y certificado en GRD, sus capacidades organizacionales tanto para su grupo de trabajo, para su plataforma de defensa civil, su centro de operaciones de emergencia y sus regionales y locales, y contar con las capacidades técnicas y de investigación necesarias, ¿no? En el proceso de respuesta, ellos deben tener sus almacenes y stock de bienes de ayuda humanitaria con stock suficiente para poder atender las emergencias, y sus brigadas de atención de emergencias para poder responder inmediatamente ante cualquier eventualidad, ¿no? Asimismo, las herramientas financieras, como ya lo hemos visto, tienen su propio programa presupuestal, el 068, la ley de presupuesto les habilita el 10% de su PIA y el fondo de emergencia. La siguiente, por favor. Y bueno, queremos finalizar, señor presidente, con estas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Los gobernadores regionales y alcaldes son la máxima autoridad en su jurisdicción para atender las emergencias. Las entidades de primera respuesta deben acudir y ponerse a disposición de ellos. Lamentablemente, por la experiencia vivida, señor presidente, a veces los señores gobernadores regionales y alcaldes, y esto lo digo con el mayor de los respetos, parece que no tomaran conciencia que son la máxima autoridad y esperan que el gobierno nacional afronte la emergencia desde el primer nivel. La gestión de la emergencia se realiza a través de los centros de operaciones de emergencia regional en coordinación e intercambio de información con los centros de operaciones de emergencia sectoriales y el centro de operaciones de emergencia nacional. Como pudimos ver en una de las láminas, el COEN es el gran coordinador y el gran articulador de los centros de operaciones de emergencia, tanto sectoriales, regionales y locales, y es a través del COEN que se debe de difundir la información y la administración de la emergencia a efectos de que el CONAGER pueda tomar las mejores decisiones
con la finalidad de administrar la emergencia. Los gobiernos regionales y locales deben garantizar la debida asignación presupuestal a la gestión del riesgo de desastre a través del programa presupuestal 068 en labores de preparación, respuesta y rehabilitación para reducir el escalamiento de los niveles de emergencia. Es decir, como vimos también en una de las láminas iniciales, para no pasar del primer nivel al cuarto nivel directamente, ¿no? Con eso se reduciría mucho, creo yo, las afectaciones, como hemos visto en estas láminas finales que han habido como consecuencia de este periodo de lluvias intensas. También recomendamos muy respetuosamente que los gobiernos regionales puedan reorientar recursos hasta el 10% del PIA por declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente, pero siempre que hayan hecho uso de su herramienta presupuestal, que es el PPR 068. Asimismo, recomendamos también instalar y dar funcionamiento permanente a los grupos de trabajo y centros de operaciones de emergencias regionales y locales a nivel regional, provincial y distrital, a fin de articular el trabajo de las plataformas de defensa civil. Esto sería en cuanto a la presentación, señor presidente. Quedo atento para las preguntas que tengan a bien formular su presidencia y los miembros de la comisión especial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general del INDECE, señor Luis Carranza, por su presentación. Y ahora vamos a abrir la ronda de intervenciones. Congresista Arana, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores autoridades de INDECI y CENAMI del ENFEN que nos han visitado hoy día. Esta comisión se creó en el marco de que el Perú cuenta ahora ya con una nueva ley marco de cambio climático. Y en ese sentido, el propósito y la intencionalidad política del Congreso fue que esta comisión pudiera hacer seguimiento de las respuestas, tanto preventivas como reactivas del Estado, y de la implementación de la ley de cambio climático y los fenómenos relacionados con este hecho que, como sabemos, se repite con frecuencia y cada vez va a estar en aumento, ¿no? Saludando en principio y felicitando los esfuerzos que en medio de las deficiencias que aún tenemos al no tener un reglamento de la ley de cambio climático, al no tener todavía reglamentado el tema de la ley de protección de cabeceras de cuencas, que también tiene que ver con la prevención y la gestión adecuada de los recursos hídricos, y de saber que aún con las limitaciones presupuestales que hay, muchas veces a ustedes y el personal de sus instituciones les toca estar en la primera línea de atención de catástrofes que afectan vidas humanas, y por tanto creo que no solo nosotros desde la Comisión, sino el Perú entero sabe de la importancia y de la labor sacrificada muchas veces que ustedes, junto a los gobiernos locales, regionales, miembros de las Fuerzas Armadas, comunidad científica y voluntariado ciudadano realizan, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante varias inquietudes que sin duda, presidente, van a ser motivo de reuniones especializadas en las siguientes semanas, ¿no? No hemos escuchado durante la sesión, y creo haber estado lo suficientemente atento, sobre gestión preventiva en materia de los temas que nos están ocurriendo, ¿no? Y es que si hay un gran ausente en las respuestas que estamos teniendo como Estado es precisamente la prevención, ¿no? Y claro, no es la palabra mágica que va a resolver todos los problemas, porque sabemos que los fenómenos climáticos se van a volver cada vez más extremos. Sabemos de los altos niveles de falta de planificación, y como ha señalado el representante del INDECI, además de las enormes dificultades que hay para que los gobiernos locales y regionales asuman las actividades de primer nivel, en las que sin duda están también las preventivas, ¿no? Pero dicho eso, presidente, yo quisiera pasar a temas puntuales, ¿no? Un primer tema puntual, presidente, tiene que ver con el CENAMI. Una de las grandes preocupaciones que he tenido desde mi incorporación al Congreso de la República ha sido precisamente intentar comprender
¿cuál es el rol del CENAMI y qué está haciendo el CENAMI en relación a un escenario como cambio climático en el que el Perú es uno de los países de mayor vulnerabilidad en el mundo, ¿no? Hubo unas mesas de trabajo cuando yo presidí la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología, en la que se trabajaron varias de esas preocupaciones, ¿no? Y fruto de esas preocupaciones yo pude tener acceso y leer además un par de consultorías que el Banco Mundial había realizado sobre el CENAMI en relación a su capacidad institucional, ¿no? Para poder responder a un escenario como el de cambio climático, que es una gran preocupación en el país, ¿no? Y de hecho una primera preocupación que es de orden institucional y política, pero esto es el Congreso, y entonces por eso quisiera expresar esa preocupación, ¿no? Una de las primeras cosas que encontraba la evaluación que hizo el Banco Mundial por encargo de la PCM, etcétera, es que la propia ley que dio origen al CENAMI no está adaptada a la realidad que tenemos, ¿no? Y si uno mira el documento que nos han presentado, sin duda, ¿no?, en las primeras páginas sobre las funciones del CENAMI, que es justamente uno de los temas sobre los que llamaba la atención la consultoría del Banco Mundial, ¿no? Esta consultoría decía: las funciones del CENAMI abordan solamente las redes de observación y los sistemas de vigilancia por la contaminación técnica, entre comillas, dejando sin mencionar su responsabilidad en el suministro de pronósticos meteorológicos, avisos de alerta por presencia de eventos extremos, inundaciones, sequías, heladas, etcétera, servicios climáticos a los sectores productivos, y además de delimitar claramente sus funciones en el tema de información sobre el agua, considerando la existencia de la ANA. Por lo tanto, decía una de estas consultorías, habrá que revisar sus funciones y actualizarlas de acuerdo a las tareas que de hecho ya realiza y otras que tendrá que realizar, por ejemplo, aquellas sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, esta es una gran preocupación para esta comisión. Cómo la propia ley que da origen al CENAMI y define sus funciones adapta sus competencias institucionales y su capacidad operativa a las situaciones que nos plantea el cambio climático. Y entonces, en ese sentido, quisiéramos expresarle al doctor Ken Takahashi que desde esta comisión, ¿no?, y concretamente desde la acción parlamentaria que yo realizo, pero coordino acciones y creo coincidir en muchas de las preocupaciones sobre temas de cambio climático con el congresista Monterola, que preside esta comisión, es qué podemos hacer en esa situación para que tengamos un CENAMI a las alturas de los problemas que nos toca enfrentar.